Todos los atributos del carácter del Señor Jesucristo son hermosos, pero no todos son atractivos. Uno de los atributos más atractivos del carácter del Señor Jesucristo es su ternura. No obstante, es un atributo poco estudiado y menos imitado. El hermano Óscar León nos da una pequeña degustación en la siguiente exposición. Escúchela, por favor. La ternura del Señor Jesucristo. El Señor Jesús es tierno y manso. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 10 y el versículo 1, dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Mire, lo que está haciendo el Espíritu Santo en el corazón de Pablo, quien tenía razones para sentirse orgulloso, quien hizo una obra grande, quien tenía un pasado impecable, y en Cristo era alguien que podría haber caído en orgullo espiritual, pero renuncia a eso, porque está buscando los intereses del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, y se compara con él, con el Mesías. Pablo, un hombre pecador, que había podido caer en la tentación de autoexaltarse, se compara con Cristo y cumple lo mismo que Juan el Bautista: que yo mengüe y que Cristo crezca. Ese es el objetivo de todo cristiano. Esa es una meta para todo creyente, para todos nosotros, para todos. Que en nuestra manera de hablar, de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de evangelizar, nosotros seamos expuestos en nuestra maldad, que no finjamos ser algo que no somos, y que Cristo Jesús brille, que el Señor Jesucristo sea exaltado. Y otra razón para ser exaltado es que Él es tierno. El Señor Jesucristo es tierno. Y esto nos conmueve a los creyentes. Esto nos inunda y nos llena de amor por Él, en verdad. Cuando analizamos varios pasajes en los que se nos narra cómo expresó esa ternura. Aquí en 1 Corintios 10 la palabra es epieikeia. Es decir, el Señor Jesucristo es alguien con plena equidad. Eso significa equidad y gentileza. El Señor Jesús es muy gentil. Por eso es que los niños se le acercaban y Él quería y los aceptaba. Dejen que los niños vengan a mí, Mateo 19:14. Y Pablo va a empezar aquí, en este capítulo, del cual quiero solo hacer énfasis en la palabra ternura, la frase mansedumbre y ternura de Cristo. Pero el apóstol Pablo entonces empieza a hacer ese paralelo, ¿no? Dice, alguien en Corinto, alguien en esa iglesia, o varios, tal vez murmurando en contra del apóstol, decían, sí, él es valiente en las cartas, es fuerte, se engrandece. Parece que esa era la murmuración contra Pablo. Pero cuando viene uno lo ve y no, es un hombre despreciable y habla hasta mal. Y él lo acepta. Pablo dice, sí, yo soy así. Pero yo no quiero destruirlos, yo quiero edificarlos a ustedes. Perdónenme esa. Yo soy como muy envalentonado en las cartas, pero es necesario.
Cuando voy a ustedes soy torpe, no soy muy elocuente. Y en el mismo contexto de Corintios, de esa iglesia, les dice, yo me he propuesto saber entre ustedes una cosa, a Jesucristo. Y a Él les enseñé, yo cumplí. Con mis deficiencias, pero porque ¿quién es suficiente? Entonces Él se pone en su lugar y exalta a Cristo. Esa es nuestra misión. La ternura del Señor Jesucristo es mucha gentileza de Él y mucha equidad. ¿Cómo? Cuando la vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 4, vaya conmigo a Juan capítulo 4. Allí se nota, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén.
Padre bendito, te rogamos que esta palabra se nos incruste en lo más profundo del alma y haga honra a ti y vida a nosotros. Amén. Los samaritanos eran despreciados por los judíos porque en el tiempo del cautiverio, es decir, unos 500 años antes de esta conversación, Babilonia vino y arrasó por juicio de Dios a la nación de Israel, y en esos ires y venires de esos 70 años, los samaritanos se mezclaron su raza con otros pueblos. Y entonces, hay un registro bíblico y demás, es historia de Israel, pero ellos también la adoración la tergiversaron. Ellos solamente tenían el Pentateuco para adorar y habría sido suficiente. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Habría sido suficiente. Con esos solo 5 libros usted entiende la voluntad de Dios. Entiende que vendría un Mesías, que Dios es santo y que nuestro pecado nos separa de Él. Pero ese Mesías nos rescataría. Por eso esta mujer tiene una idea vaga, porque no conocen los samaritanos a los profetas, no conocen los libros históricos, los salmos, y encima pues se habían contaminado con otra raza. Pero además era una mujer, y una mujer pecadora. La trataban así los del pueblo, mucho más los judíos, como si no fueran ellos pecadores. Entonces hay por lo menos 2 fuertes razones por las cuales un profeta nunca le hubiera hablado a esta mujer samaritana. Es como si hoy usted, de parte de Cristo, va y busca a un transexual para amarlo, para mostrarle el evangelio del Señor Jesús, y se junta con él solo con ese propósito. Así de escandaloso es. Como si buscásemos al guerrillero más sangriento, más cruel, al delincuente más menospreciado, para hablar con él o con ella y decirle: mira, el Señor Jesucristo es tierno, es muy manso, es muy fácil de amar, es agradable, quiere y puede salvarnos. Por eso, más adelante, el texto narra que sus discípulos se asombraban. Uy, está hablando con una mujer y de Samaria. Y además, ¿por qué no vinimos por acá? Eso es en línea recta. Ellos tendrían que haber, como los judíos siempre hicieron durante siglos, torcer el camino y caminar más, pero para llegar a Jerusalén, por no pasar por Samaria. El Señor Jesucristo rompió con esa tradición, con esa cultura, y está buscando a una muy necesitada. Y la mujer le hace entonces varias preguntas, ¿no? Él la busca y de manera inductiva le dice: dame de beber. Él a ella le dice. Y la mujer empieza a responder con preguntas. Y sí, con cierta actitud de: yo sé, yo eso ya me lo sé, eso ya me lo enseñaron, sí. Sí. Y el Señor Jesús le tiene paciencia, no la destruye. El Señor Jesús continúa la charla con esta mujer sin atacarla, sin avergonzarla, sino que con la ternura del Mesías le responde. Cuando ella dice: ¿cómo me hablas a mí? Yo soy mujer. Juan 4:9. Soy mujer y soy samaritana además. Y tú eres como un profeta y me hablas. ¿Por qué? Es bien sabido que los judíos y los samaritanos no se tratan, no se hablan.
por una hipocresía judía. Y el Señor Jesús la empieza a discipular con toda paciencia, con todo cariño. Mujer, si supieras delante de quién estás, más bien tú me pedirías agua y yo te daría. Le está ofreciendo el Espíritu Santo a una mujer que ha sido degenerada sexualmente, a una mujer despreciada por su pecado, a una mujer que fue desaforada, que no tuvo límites, que pecó contra Dios. Conocían solo el Pentateuco, pero era suficiente para ellos. Era más que suficiente para saber que Dios no se agradaba de una vida así como la que ella llevaba. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino para salvar, no para destruir. Él no vino para condenar. El pecado del incrédulo va a ser el que le condene. Pero a esta mujer le ofrece agua viva. Y la mujer sigue preguntando insistentemente, con algo de orgullo y algo de incredulidad, tal vez algo de temor se alcanza a ver en ella. Pero ese es el pozo de Jacob, Señor. O sea, yo de todas maneras sí pertenezco al pueblo de Dios. ¿Tú eres mayor que Jacob? Esa todavía incrédula. Y el Señor Jesús, con su gran ternura, le respondió esa charla. Tal vez fue más larga la charla. Juan captó esto. El Espíritu Santo plasmó en la Escritura estas frases, que son las más relevantes. Y el Señor Jesús le explica: mira, esta agua física solo te va a calmar la sed del cuerpo. Entiende qué momento es el que está viviéndose. Pero el agua que yo te ofrezco te dará vida eterna. Es agua viva, porque es palabra de Dios regenerando tu espíritu. Entonces la mujer insiste tercamente: yo quiero, sí, dame esa agua para no volver aquí. Todavía no entiende, pero sí hay una intención. Ya él captó su corazón, ya llamó su atención. Y ella dice: bueno, sí quiero. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ve y llama a tu marido. Marido no tengo. Muy bien, has respondido con verdad. Tu vida ha sido esta, una vida llena de pecado. ¿Ya vas comprendiendo? Tú conoces la ley de Dios. Eso no se trata de si los judíos tienen razón o si los samaritanos tienen razón. Esto no es cuál denominación es mejor que otra. Se trata de tu vida, de tu pasado, de cómo has pecado contra Dios. Tú incluso que crees que no, porque naciste reformado desde chiquitico. No. Tú has pecado contra Dios. Entonces le dice: esto has dicho con verdad. Y la palabra verdad, el término de la verdad aparece. Tú hablaste con verdad, mujer. El Señor Jesús no empieza a hacer énfasis en el pecado de ella. Sí la exhortó, sí la confrontó. Y ese es un paso en el evangelismo, pues absolutamente necesario. Confrontar a la persona con su pecado. No yo. La palabra de Dios, exponer a la persona frente a la palabra del Dios vivo y mostrarle que en verdad el Señor es santo, 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 y el pecado de la persona pues obstruye esa relación, la imposibilita absolutamente. El Señor Jesús ya la confrontó, ella lo aceptó su pecado,
Y el Señor Jesús la exalta, le reconoce. Bueno, tú has hablado con verdad. Qué bien. Estás delante de Dios y no insistes tercamente en tu propia justicia. Esa es una actitud piadosa, esa es una actitud de verdadero arrepentimiento. Fíjese por favor cómo el Señor Jesús la va llevando al arrepentimiento, a la salvación. Pero, aunque hay virtud de la mujer, la iniciativa la tomó Cristo. El poder para salvar es de nuestro glorioso Señor Jesús. Y lo hace con mucha ternura, con mucha paciencia, con respeto por la persona, con interés por el otro. La ternura de Cristo, hermanos, se ve en esta charla intensa con la mujer samaritana y deja ver nuestro Señor glorioso que Él es fácil de amar, Él es cercano, el Señor Jesús es tierno, es manso. El versículo base que estamos utilizando de 2 Corintios 10:1 dice mansedumbre y benignidad. En la Biblia de las Américas, mansedumbre y benignidad. Otra versión dice, Cristo mismo es paciente y bondadoso. Tiene ternura y tiene bondad para salvar al pecador, que es su empresa, es su ministerio, es su gloria. Y continúa entonces la mujer tercamente. Ya están metidos en una conversación que parece más bien un discipulado. Ella sí muestra interés, pero de todas maneras le quedan muchas ideas. Claro que su cultura, la mujer samaritana, estamos leyendo Juan 4, versículo 20, vamos ahí, Juan 4:20, después de que le dijo, me parece que tú eres como profeta. Nuestros padres adoraron en el monte, en este monte, está hablando del monte Gerizim. Y ustedes ¿quiénes? Ustedes los judíos, dice la mujer al Señor Jesús, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén, el lugar donde hay que adorar a Dios, en el templo. ¿Al fin qué? ¿Cómo es? Y el Señor Jesús le responde, ninguna de las dos, ni allá ni acá. Porque a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Entonces fíjate, samaritana, mujer pecadora, como dice Ken Leroy en la canción que envié ayer al grupo. ¿Alguien la escuchó? Se la recomiendo. Sí, qué linda. ¿Quién te espera en el pozo de Jacob? ¿Quién te ofrece el agua viva, pecadora? Y lo dice irónicamente, porque los demás la llaman pecadora como si ellos no lo fueran. ¿Quién es el que te dice, yo soy? Nuestro Señor, el glorioso Señor Jesucristo, quien aquí está preparándose para ir a morir por esta pecadora, y por mí pecador, y por ti pecador. Y le dice, versículo 21, va a llegar el día en que ni en este lugar, ni en el monte Gerizim, ni en Jerusalén, no, pero los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, como tú, mujer pecadora, sucia, pero ya esos ríos de agua viva, el Espíritu Santo te limpiará, ya no vas a ser lo que fuiste, ahora serás una mujer santa, una mujer adoradora. Y esa es la condición de todo cristiano, de todo creyente. Como tú has confesado tu pecado con verdad,
Eso es adoración a Dios. Claro, el confesar va de la mano con el creer y el dejar el pecado, el luchar contra el pecado, irlo dejando. Dios está buscando a esos adoradores. Recuerdo a un hermano muy querido de la iglesia de Fontibón, que, bueno, en esa época tocábamos batería, ya él tocaba la batería. Y fuimos a una iglesia en el Rosal. Él es casado, pero había una muchacha preguntándole, ¿no? Muy interesada, ay, sí, ay, tú eres de adoración, tú eres de la adoración. ¿Y allá cuántos adoradores hay allá en la iglesia tuya? 200. Tuvo que ser un poquito firme, ¿no? Pero mira la respuesta. Esa es una respuesta. 200 adoradores. Todo cristiano está llamado a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y el Señor Jesús, de todas maneras, le suelta la doctrina. Es un poco fuerte, pero es necesario. Versículo 22, ustedes los samaritanos adoran a Dios, pero no entienden lo que adoran, no saben. Ustedes el Pentateuco lo tienen modificado, es el antecedente histórico. Sí, manejaban los primeros 5 libros de la Biblia, los 5 rollos, pero estaba modificado. Entonces ustedes adoran, pero no saben bien. Deberían saber, porque el Pentateuco es suficiente, pero no saben. Ustedes, los samaritanos, están mal. Nosotros los judíos adoramos, pero sí sabemos adorar. Es decir, el Señor Jesús le está diciendo, el pueblo judío sí sabe, tiene más información. Tiene los 39 libros completos del Antiguo Testamento para nosotros. La Tanakh, no solo el Pentateuco. Y la salvación viene de los judíos, dice el Señor Jesús. O sea, la está acercando cada vez más a su persona, a su ternura. Le está diciendo, adoración es salvación, a eso vine. Pero le tiene paciencia, la conduce. No le está exigiendo que sepa algo que no ha aprendido en, no sé cuántos años tendría esa mujer. Pero no se lo está exigiendo así, de una. La confrontó, sí, pero con ternura, porque el Señor Jesucristo es tierno, es manso, y todavía lo es porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, la enseñanza del Señor Jesús hacia ella es, mira, palabras mías, el Antiguo Testamento, los 39 libros que tenemos los judíos, no solo los 5 que tienen ustedes, sino todo el Antiguo Testamento, toda la ley y los profetas, enseñan una adoración externa. Pero lo que buscaba era un cambio de corazón que nadie logró. Nadie. Ahora, yo soy el Nuevo Testamento. Yo soy el nuevo pacto, dice Cristo. Es como si le dijera a esta mujer y a usted, y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en mi sangre, la adoración debe ser interna. Desde luego que está bien que nos reunamos en un lugar y a una hora y que haya decencia y orden en todo lo que hacemos alrededor de la palabra de Dios, pero es más importante lo interno, pero de lejos, que lo externo. Porque si no, el cristiano va a llegar a Alemania y va a condenar a todas las iglesias cristianas que por lo fuerte de la cultura consumen cerveza normalmente, una cerveza. O va a ir a Inglaterra y va a decir, no, el tabaco no, eso es pecado, está mal esta iglesia. Y va a descalificar una iglesia que tiene un factor cultural muy fuerte, sin defender ninguno de esos dos vicios, ¿no? Pero es lo interno lo que importa. No estoy diciendo que el pecado no importa, todo lo contrario. Esta mujer reconoce su pecado cuando fue confrontada por
Cristo Jesús, el Mesías. Esta mujer aquí esa tarde fue a hacer un oficio, como ir al D1 a comprar lo del mercado, lo de la semana, lo del día. Pero el Señor Jesús la estaba buscando. Dios salió a su encuentro. Ella tenía inquietudes teológicas. Estaba con mucha necesidad de doctrina, pero sobre todo de salvación, porque su alma estaba muy dolida. Niñas, mujeres solteras, cuiden su corazón, guarden su corazón, porque de él mana la vida. No hay necesidad de pasar por un novio y otro novio y otro novio y llegar a los 25 años con el corazón roto, como estaba esta mujer. 5 maridos la hicieron esclava del pecado de adulterio, pero viene Jesús con su ternura a libertarla. Viene Jesús a darle agua viva y a convertirla en una verdadera adoradora. El mundo es cruel, el mundo es muy cruel, y te va a enseñar, a ti también, joven, te va a enseñar a que la libertad es ir y buscar deleite, complacer la carne, tener fama, tener dinero, mostrárselo a los demás, tener placer, el hedonismo. Pero no caigas en esta maldad, en esa crueldad, en esa dureza. Hombre, mujer, adultos, mayores también. Todavía es tiempo de venir a ser adorador, pero es necesario primero recibir de esta agua viva. Si usted no ha tomado de esta agua viva, si el Espíritu Santo no está dentro de usted, si no ha experimentado ese nuevo nacimiento, venga a Cristo, venga, le llamo. De parte del Señor Jesucristo, venga y beba del Espíritu Santo. Venga y experimente la vida eterna. Pero es necesario adorar a Dios con verdad. Es necesario hablar con verdad como habló esta mujer. No, la verdad es que he tenido 5 maridos. La verdad, Señor, es que me pasé 3 cuadras. Yo abusé de la gracia. Abusé de mi cuerpo, de mi mente, de mi tiempo. Lo invertí mal. Y el Señor Jesucristo te convertirá en un verdadero adorador. Y a ti, cristiano, que ya tienes el Espíritu Santo, ánimo, adelante. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios en espíritu y en verdad, de manera interna. No se preocupe por el exterior. Pues no tanto, quiero decir. Preocúpese por el corazón, porque el hombre interno se vaya renovando de día en día, por adorar de verdad al Señor, por evidenciar, mira, yo era esto y el Señor me salvó. Porque si yo sigo en el mismo pecado de hace 15 años, de hace 20 años, de hace, no sé, de hace 3 años, entonces, ¿de qué me salvó el Señor? ¿Cómo es que le adoro si todavía estoy siendo atado a esos 5 maridos? No puede ser. Cristo es mi marido. El Señor Jesucristo espiritualmente viene a ser un espíritu con esta mujer. El Señor Jesús ha tratado a una mujer despreciada y en verdad muy pecadora en contra de Dios con toda su ternura. De modo que necesitamos saber que ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Dios. Dios tierno y hombre tierno, muy manso. El Señor Jesucristo, el mismo que recién nacido, allá en el pesebre, estuvo envuelto en pañales. Tuvo que haber sido muy tierno eso, muy bello. Pero fue creciendo y a sus 12 años ya conocía las escrituras, la revelación, y enseñaba con poder. Pero se sometía a sus padres y crecía en gracia con
los hombres y para con Dios. Ese que manso y humilde llegó en un pollino, como estaba escrito, ese con el que daban ganas de hablar, ese que uno quería tener cerca, ese al que Herodes entrevistó, Pilatos y muchos fariseos, principales, dice Juan, muchos creyeron en él. Ese que amó a sus discípulos y los amó hasta el final. Ese es el mismo Señor Jesucristo que está hoy aquí sentado entre nosotros. Ese es el mismo Señor Jesús que nos acompaña entre semana. Es el mismo que nos dice entre semana a través de su Espíritu Santo: ven, adoremos a Dios, ven, adora al Señor, adórame. Él es tierno, manso, es benigno, paciente, bondadoso. Él finalmente le dice a la mujer que le pregunta, ya emocionada, ya creyendo la mujer, dice, bueno, sí, sé que ha de venir el Mesías, Señor. Va a venir el Cristo, va a venir el Salvador. Ella de todas maneras guarda algo, ¿no? Guarda como algo de lo viejo y le dice, quiere enseñarle a él. Así nos pasa a los cristianos a veces. Uno a veces ora y quiere enseñarle a Dios Biblia. Y el Señor Jesús le da las buenas nuevas de salvación. Le dice, yo soy mujer, el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Vine a buscarte porque necesitabas, estabas muerta en pecados y en delitos. Vine a salvarte, a rescatar tu alma. Ese es nuestro Señor Jesús. Ese es el Salvador del mundo. Ese es mi amor. Es mi Dios. A este le sirvo. A este todos los días lo busco. Y contra él peco. Lamentablemente contra él peco. Todos los días, de una manera o de otra. Y ahí está. Firme, tierno, manso, dispuesto para mí, siempre esperándome, siempre. Bendito sea su nombre. En conclusión, amada familia, la ternura de Cristo Jesús, esa epieikea, esa equidad, esa gentileza, está todavía dispuesta hoy, igualita que hace 2000 años cuando sucedió esta escena con la mujer samaritana. Igual, para usted que es creyente y para usted que todavía no cree, que todavía no entiende, como la mujer samaritana. Está disponible esa ternura, esta mansedumbre, porque el Señor Jesucristo puede y quiere salvarnos. Aquí está el proyecto de vida, el único trascendental en verdad, que es ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo? ¿Cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad? Empezando a vivir como ella empezó a vivir. Uno sigue leyendo y se da cuenta que ella corrió al pueblo de Samaria y le dijo a todos, miren, hay un profeta y me dijo toda mi vida, ¿no será el Cristo? Él dice que sí, vamos. Llamó a otra gente. Y desde luego que cambió su vida. Empezó a llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, a luchar contra el pecado, a mortificar la carne. Seguramente volvió a pecar, no sabemos cómo, ni la Biblia no dice exactamente, no dice más de ella, pero sí nos cuenta de cómo es la vida cristiana. El pecado sigue ahí. La lucha es diaria, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, de la lectura de la palabra, diaria. Necesitamos de la iglesia para aprovecharnos de la ternura de Cristo, y esa es la segunda aplicación. O más bien la segunda es, imitemos esa ternura de Cristo, de tanto tomarla, de tanto echarle mano a esa ternura del Señor Jesús, a esa mansedumbre suya, nos volveremos como Él. Con el pecado del otro.
No estoy diciendo que le pasemos por encima, que no pasa nada. Sí, sí pasa, pero es terrible el pecado. Pero tengamos paciencia. Miremos el modelo del diálogo del Señor Jesús con esta mujer y seamos tiernos, seamos mansos como Él es manso. A Dios sea la gloria por esta palabra. Padre, te alabamos, Señor, te adoramos porque enviaste al que era tu Hijo, manso y tierno. Aleluya a ti por ello. Amén. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita le invita a participar de sus servicios todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos ubicados en la diagonal 73G, número 78 y 64, Bosa Manzanares, cerca al Humedal Tibanica.